Muy buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente de tu tiempo con Dios. Vamos a estudiar ahora el libro de Tesalonicenses y vamos a estar enfocándonos en el capítulo 1 del versículo 1 al 10. El título es Ejemplo de los Tesalonicenses. Yo le puse Seamos fieles a Dios aunque nadie nos vea. Esta carta la escribió el apóstol Pablo y le escribió a una iglesia que él había fundado en uno de sus viajes misioneros, aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Era una iglesia joven, necesitaban madurar en la fe y la persecución era latente por todos lados. Pablo había sido perseguido, las personas que estaban predicando la palabra de Dios, la iglesia que había sido también dispersa, y estamos hablando que los verdaderos creyentes en aquel tiempo sufrían azotes, torturas, crucifixiones, apedreamientos, dejaban sus casas y realmente era una situación muy desesperante. Así que el apóstol les anima a seguir a estos hermanos hacia adelante, siendo fieles en medio de las dificultades y recordarles el regreso de Cristo. Así que ser cristiano en aquel tiempo significaba perderlo todo, aún la propia vida. Yo le pregunto a usted, ¿realmente es difícil en este tiempo ser cristiano? Si nos comparamos con nuestros hermanos de antaño, bueno, usted respóndase. Para mí, yo digo que no. Y vamos a irnos al versículo 1 y vamos a ver que el apóstol Pablo les desea a estos hermanos la gracia y la paz para sus vidas. Pablo les desea que el favor de Dios esté con ellos y que la paz que sobrepasa todo entendimiento les diera a ellos la confianza para permanecer firmes ante la situación en la que estaban atravesando. El versículo 2, Pablo agradece a Dios por la fe de estos hermanos tesalonicenses. Esta iglesia no se inició en un gran avivamiento, sino en una grande persecución. De manera que les llamaban a los que trastornan al mundo entero. Así eran llamados el apóstol Pablo, Pedro y todos aquellos que predicaban la palabra, los trastornadores, aquellos que trastornan al mundo. Y aún así, estos hermanos recibieron la palabra con gozo, con solicitud, y cada día meditaban en la palabra. A pesar de ser una iglesia joven, su fe era firme. Y yo me pregunto, ¿dónde estaba el secreto? Porque a pesar de ser nuevos creyentes, eran personas que recibían la palabra con gozo, pero eran personas firmes en la fe. Y yo creo que el secreto está en tener hambre, y no solamente decir tengo hambre y no querer comer. Ellos eran alimentados de la palabra de Dios. Así que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por ellos, y en sus oraciones ellos estaban presentes. Tristemente, hoy vemos la cantidad o las formas que hay de poder estudiar la palabra de Dios. Y las personas se están llenando esa hambre, esos apetitos, con tantas cosas que realmente no nutren. Si nos alimentáramos de la palabra de Dios a conciencia y todos los días, nuestra vida realmente fuera transformada. En el versículo 3, en este versículo podemos ver algunas características que todo creyente debe de desarrollar en su vida cristiana. Y estos hermanos desarrollaban la fe, el amor y la esperanza. La fe es la que produce obras. Una fe sin obras es muerta. El amor no es un sentimiento, sino una acción. Amar es el reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Y como resultado de ese amor, pues nos va a llevar a trabajar, a servir, a buscar la presencia de Dios y a dedicar nuestra vida como una forma de agradecimiento. Y la esperanza, pues es la certeza de algo que no ha sucedido, pero que va a suceder. Y esto nos lleva a ser constantes y perseverantes, aunque estemos viviendo tiempos difíciles. El versículo 4 y 5. Vamos a ver cómo el Evangelio vino con poder en el Espíritu Santo a estos creyentes. El Evangelio que Pablo les anunció no era un discurso elocuente, no era un discurso adornado con fondo musical, sino un mensaje con buenas nuevas, con poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona que trabaja dentro de los corazones para convencer de pecado, para consolar, para instruir. Esto no lo hace una fuerza, sino el poder del Espíritu Santo de Dios. Y esta palabra tuvo un efecto poderoso en los creyentes, que dice que ellos escucharon la palabra,
Pero no solamente la escucharon, la obedecieron y sus vidas fueron cambiadas, porque el poder de Dios actúa en todo aquel que cree su palabra. Estos creyentes de Tesalónica dice que ellos imitaron la vida del apóstol Pablo. Yo he escuchado muchas veces esta frase: no te fijes en nadie cuando vayas a la iglesia, porque mira, nadie es perfecto, fíjate solamente en Cristo Jesús. Y es cierto, la palabra del Señor dice en Hebreos 12:2, dice: pongan los ojos en el autor y en el consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Pero aquí vemos que estos creyentes fueron imitadores de Pablo, de Timoteo, de Silvano. Y estos hombres no eran perfectos, pero eran dignos de imitar. Recuerde que Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo Jesús. Claro que Jesús es nuestro mejor ejemplo. No hay nadie como Él. Él es perfecto. Pero también podemos aprender de otras personas. Podemos aprender en su fe. Si hay algo digno de imitar, voy a imitar su fe, en su servicio. Hay personas que han dejado legados. En nuestra iglesia hubo una hermana que dejó un legado hermoso de servicio. Tristemente, no todos tomaron ese legado, pero era digno de imitar. Vamos imitando en el amor, en el arduo trabajo y en la perseverancia. Yo pregunto si usted tiene, aparte de Cristo, a alguien en la cual usted está imitando. Y decir, si algo hay digno de imitar en esa persona, yo lo voy a imitar, yo lo voy a hacer. Tristemente, muchas personas solamente ven errores, ven faltas, ven el punto negro y se alejan de Cristo. Yo le voy a aconsejar a esas personas: imita a Cristo, sí. Sigue a Cristo, sí, antes que cualquier otra persona. Habla como Cristo. Vive como Cristo, ama a Cristo y verá que usted será una persona digna de imitar, aunque usted no sea perfecto. Me llena cuando dice que ellos recibieron con gozo la palabra de Dios. Esto nos recuerda que aún en momentos difíciles nuestra fe no depende de las circunstancias externas. Ellos estaban pasando por problemas graves. Mas, sin embargo, ellos no dependían de lo que sucedía afuera, sino de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo adentro, sino de una actitud interna que produce el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que nos anima, el que nos guía, el que nos levanta y el que nos hace ver lo que nosotros no vemos. Y esto nos lleva a ser un ejemplo digno de imitar. El versículo 8 y 10 dice: da de gracia de lo que gracia hemos recibido. Yo le pongo así: porque no podemos callar lo que Dios ha hecho en nosotros. Solo el que no ha recibido nada, pues no puede dar nada. Testificar lo que Dios ha hecho en nosotros es desear que otros también conozcan al Dios que cambió nuestra vida. La conversión es un cambio radical en la forma de pensar, de actuar y de hablar, y es algo que otros tienen que ver. Mi testimonio es una herramienta poderosa para alcanzar a otros. Es un medio para que otros conozcan a Dios. La pregunta es: ¿cuántas personas has acercado a Cristo a través de tu testimonio? Bueno, los tesalonicenses dieron testimonio de una conversión genuina. Dice que ellos abandonaron los ídolos, los quebraron para adorar al único Dios vivo y verdadero. Ellos servían con gozo, porque la única manera de agradecer todo lo que Dios ha hecho con nosotros es servirle. Es servirle y servirle toda la vida, porque pagarle no podemos. Pero esto también les ayudaba a esperar la segunda venida de Cristo, porque esto nos habla de que ellos creían en la muerte, en la resurrección, pero también creían que un día Cristo iba a venir por ellos. Y esa es la esperanza que nosotros también tenemos. Debemos de vivir todos los días como si el Señor viniera por nosotros hoy, en este momento. Que nos ayude el Señor a ser ejemplos de fe, gente de servicio, y que otras personas puedan imitar mi manera de vivir, porque yo estoy imitando a Cristo Jesús. El apóstol Pablo no estuvo con los tesalonicenses, pero les envió a Timoteo, y aunque Pablo no los miraba, ellos se conducían fielmente. ¿Por qué? Porque era Dios a quien ellos querían agradar. Así que seamos fieles a Dios aunque nadie nos vea, y demos el mejor de los testimonios. Cultivemos la fe, la esperanza y el amor como lo hicieron nuestros hermanos de aquel tiempo. Que Dios te bendiga y que la gracia de Dios te acompañe. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendicen. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.